Bienvenidos a Lo Siempre No Vale. Nacho, Olga, Andri, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Alberto. Un placer estar un día más aquí contigo. Y Bueno, con estos fantásticos Nacho, Olga. Con nosotros no, está bien, no hay problema. No, bueno, conmigo sí. Con ella sí, con- conmigo con- no y lo acepto. Nacho, Sé que tengo, la cruz. tengo mal olor y lo acepto, sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por vuestro tiempo y por pasaros por aquí. Vamos a hablar de la guerra de Ucrania. Olga, ¿qué te parece esta deriva que está tomando entre esa videollamada de 2 horas y pico entre Trump y Putin, luego lo que se le ha comunicado a Zelensky y bueno, para no variar, esa supuesta paz que también quiere llegar Putin, pues lo hace otra vez atacando infraestructuras de energía y atacando a hospitales. O sea que esa es la paz que quiere el señor Putin. ¿Qué te parece un poco tú? Mira, aquí me están avisando que hoy se esperan entre 200 a 250 drones en Ucrania, rusos. O sea, ya están entrando a oleadas y oleadas de drones a nuestro espacio. Y además empieza ya, hoy hubo un bombardeo en Slaviansk con las bombas esas que tienen espigas, ¿no? Clavos, ¿cómo se llama esto? Los de racimo, ¿no? Una ciudad, sí, una Mm. ciudad normal por la noche le lanza esto. Entonces, obviamente Ucrania no le cree a Putin ni un pelo. Vale, para nosotros todo lo que estamos viendo ahora mismo es el bromance entre Trump y Putin. Vale. Entonces, este tango que están bailando, cada uno quiere defender sus intereses y promover, porque sabemos que Trump quiere pues, arrastrar a Rusia de China y empezar ya a mover sus fichas. Y Rusia, por supuesto, quiere seguir destruyendo Ucrania, pero tiene que hacer como que no, fingir que quieren paz. Entonces, la paz a la rusa, ellos dicen vamos a prohibir a Ucrania a bombardear nuestras refinerías, depósitos de combustible y gasoductos, y en cambio a lo mejor no bombardearemos sus objetivos energéticos. Solo esto, o sea, pueden bombardear escuelas, hospitales, lo que sea, menos, incluso cuando seguro si se mete un dron en alguna central termoeléctrica, alguna cosa, luego dirán, pues no, este se ha desviado, este lo habéis derribado vosotros y no es culpa nuestra. Entonces, claro, para nosotros es ridículo, ¿no? Porque a Ucrania se le pide un alto al fuego sin condiciones y a Rusia ya te da una lista de deseos, un wish list que no se acaba nunca. Y eso, por supuesto, tratándose de un agresor y una víctima, cuando la paz se llega no pacificando al agresor, sino dándole más y más golpes a la víctima, es absurdo. Pero vivimos en un mundo así, Trump es lo que tenemos, es lo que hay, ¿vale? Entonces hay que saber manejar esta situación y sacar algo que Ucrania pueda aprovechar, ¿no? Dicen que Zelensky en su última llamada a Trump le pedía más Patriots, ¿vale? Más sistemas de defensa aérea. Trump ha dicho que lo va a buscar en Europa, que en Europa hay tropecientos mil Patriots, resulta, ¿no? Entonces, pero por pedir las cosas no pasa nada. Entonces vivimos en esto. Nadie en Ucrania cree en esta paz. Sabemos que Putin va a estar enrollando, pero tenemos que seguir el juego. No tenemos otra opción y nuestra otra opción es que Europa se ponga realmente fuerte, se ponga como una figura política, se ponga como alguien que impone, no solo Trump impone esas cosas, que Europa también diga yo aquí quiero mandar, yo aquí quiero estar presente, yo quiero decir mi última palabra, porque esto es la seguridad europea. Tú estás a 10.000 kilómetros jugando al golf, en mar al lago, y nosotros estamos aquí. Y esto es lo que tiene que decir un poquito Europa.
y todavía no vemos. Y subido en coches Tesla, está Trump. Bueno, Tesla no lo tiene tan bien últimamente, ¿no? Dicen que se le caen mucho las acciones y las ventas y todo eso. Es lo que tiene el mundo de hoy, ¿no? Que no es que está tan todo interrelacionado que cualquier tontería de Musk le puede costar mucho dinero. Y está bien que el mundo se solidarice, ¿no? Y que el mundo reaccione. Andri, Sí, a ver, lo que estamos viendo es como ha dicho Olga, es Trump en su máxima expresión. En su reunión entre Ucrania y Estados Unidos, llegaron a un acuerdo, hablaron de un alto el fuego total, y cuando se dice total, es total. Y lo que ayer vimos, entre lo que habló Trump con Putin, que ya es de tú a tú, es una guerra a la carta. Es que es así, o sea, porque Putin no quiere parar sus ataques terrestres, no quiere parar de atacar las posiciones ucranianas, porque él sigue con su objetivo de 2022, que es atacar y anexionar el mayor territorio ucraniano posible. Y a mí lo que me choca es que a Ucrania se le exige, se le pide de todo, pero a Rusia, que es el invasor, se dice, bueno, venga, vamos a intentar hacer un alto el fuego en las cosas que tú estás sufriendo más, que es ataque a las refinerías, a los pozos petrolíferos, a la, em, a la fuerza naval rusa del Mar Negro, que está casi extinta gracias a Ucrania, que ahora mismo no tiene esa fuerza, que es por culpa de Ucrania, y ahora quieres como hacer la guerra a la carta, como vuelvo a decir, que Putin que no sufra donde está sufriendo realmente con las herramientas ucranianas. Entonces, Estados Unidos a día de hoy no es un aliado fiable, porque estamos viendo que no consigue arrancar a día de hoy ni una sola concesión de Rusia, ni un solo paso hacia la paz, sino está adaptándose a lo que pide Putin. ¿Putin quiere una guerra a la carta? Pues le damos la guerra a la carta. Nacho. Sí, a ver, vamos a aclarar algo. Putin no quiere un alto el fuego. Y es posible discutirle a cualquiera, porque si yo quiero hacer un trato, vamos a suponer que yo quiero comprar un auto, ¿sí? En todo caso, puedo regatear el precio, o las condiciones de pago, o lo que fuese. Ahora, si yo le estoy pidiendo al vendedor que el auto me lo entregue montado en un tiranosaurio y acompañado por 8 unicornios y por Anne Nicole Smith, que sabemos que está muerta, entonces yo no quiero comprar el auto. Y lo que está pidiendo Putin no, es imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque no solamente está pidiendo cosas que Ucrania no puede hacer, como por ejemplo la cesión de territorios que no está nombrada en los comunicados, pero que sigue siendo una constante, pide los territorios ucranianos, y la constitución ucraniana en el artículo 2 protege la integridad del territorio ucraniano. Es algo que Zelensky ni siquiera puede pensar en no cumplir. Es más, podría firmar, pero sería inconstitucional, con lo cual sería una firma inválida. Y además está pidiendo no solamente el cese de la asistencia militar, sino que además pide que los europeos dejen de asistir militarmente a Ucrania por un mes, y que dejen de Ucrania, que deje de reclutar gente, que además deje de atacar por aire, tierra y mar, pero que además no reciba más información de inteligencia. Y le falta pedir que Zelensky firme en un sótano de Lubyanka el acuerdo. Entonces, Putin no quiere la paz, pero al mismo tiempo, esta narrativa que en esto están coincidiendo tanto la propaganda rusa como la propaganda de los partidarios de Trump, insisten en que se está buscando la paz. Pero insisto, si vos planteás condiciones imposibles, nunca vas a poder decir que el otro no te vendió el auto, porque nunca lo quisiste comprar.
En todo caso, si hay algo que discutir, tendrían que discutirlo de igual a igual y tal como ustedes decían, ¿no? Con igualdad de condiciones. ¿Por qué? Y cerró con esto. Si a Ucrania se le pide todo, qué se le pidió concretamente a Rusia? Nada. No se le pide otra cosa que el cese el fuego. No se le ha pedido, por ejemplo, que cese la colaboración de los misiles y soldados norcoreanos. De la misma manera que se le pide a Ucrania que no reciba armas de Europa. Es más, tampoco se le pidió a Rusia que deje de recibir los drones iraníes que hoy están camino a Ucrania. Entonces, para concluir mi respuesta, yo no tengo ninguna duda de que hay dos certezas. Una es que Putin no quiere negociar la paz y la segunda es que Trump es un representante de Putin ante Zelensky. No me cabe ninguna duda respecto a eso, porque un mediador está en el medio y Trump nunca estuvo en una postura media. Olga. Sí, sí. Además, siempre hay que decir que Hitler también quería paz con sus condiciones. Lo mismo. Ujú. O sea, él, todos sus discursos es que él quería paz. Vale, entonces, que no nos engañe esta palabra paz, y especialmente en la boca de Putin y por segundo en la boca de Trump. Trump lo que quiere es deshacerse del problema, es que encaquetar esta guerra a Europa y hacer sus cosas y a olvidarse. Hombre, podrían darle un premio Nobel ya que ha conseguido por lo menos que haya una movida hacia la paz, ¿no? Que mucha gente que es esotérica y tal dice, por lo menos si hablamos de la paz. O sea, hay gente que cree que ya hablando de esto ya como que nos acercamos a esto. Pero por ejemplo, solo quería comentar que el famoso Kate Kellogg, que fue primero designado para llevar estas negociaciones entre Rusia y Ucrania, fue descartado, dicen que fue descartado por Kremlin, ¿no? Porque era demasiado pro-ucraniano y por eso Trump metió a otra gente que no tenía estas competencias, como Vitkov, tal, para seguir las conversaciones, ¿no? Con Rusia. Pero Kellogg lo que quería es una cosa muy lógica, es una cosa que los ucranianos también esperábamos de Trump, que sería armar a Ucrania a no poder más, darle un golpe muy, muy duro a Rusia, o sea, mostrándolo el despliegue que los Estados Unidos pueden hacer si Putin no acepta las condiciones, y luego negociar la paz. Vale, esta sería la estrategia correcta, ¿no? Mostrar la fuerza a Rusia y luego seguir negociando, porque Rusia no entiende. Gente, por ejemplo, hoy ha habido un intercambio de prisioneros ucranianos, militares, militares ucranianos por los rusos, 175 personas, ¿vale? Pero, por ejemplo, hasta agosto o septiembre del año 24, llevamos creo que eran 11 meses o 9 meses sin intercambios. ¿Por qué? Porque Rusia no quería. ¿Y por qué se reanudaron los intercambios? Porque Ucrania entró en Kursk, capturó a centenas de reclutas militares rusos en Kursk y ha dicho estos chicos de 18 años que no deberían estar en donde estaban, los vais a intercambiar. Y se movió una cosa social muy fuerte en Rusia entre las madres y todas esas historias, y Ucrania consiguió los intercambios. O sea, de Rusia por las buenas no se consigue nada. Y Trump cree que su encanto personal o su pelo, como le dice Nacho, natural, de color muy natural, le impresione, o sea, haga un efecto hipnótico a Putin, ¿no? Perdón, me he enrollado. No, es que es tal como decís. Ahora te dejo, Andrés, pero hay que entender una cosa. Si hay algo que necesita ahora Putin es una pausa. Hoy salieron las últimas cifras de Ukrainian Control Map que mostraban que
en febrero Rusia avanzó 261 kilómetros, 261 kilómetros cuadrados en territorio ucraniano. Es el tercer mes de caída consecutiva, o sea, cada vez toma menos. Ahora bien, si vamos a las cifras de Andy Perpetua, las pérdidas siguen estando muy por encima las de Rusia que las de Ucrania. Entonces ahí Putin lo que necesita es amasar una fuerza suficiente como para relanzar una ofensiva. ¿Qué es lo que necesita? 30 días, le vienen perfecto. Entonces hay que comprender que más allá de, porque siempre yo recomiendo salir de Trump, salgamos de Trump porque estamos como hipnotizados por ese pelo loco que tiene, este, y estamos todo el tiempo Trump, Trump, Trump. Si salimos de Trump, es más fácil entender cuál es la intención de Putin. Es una pequeña tregua para poder volver al ataque en condiciones que le sean más favorables que las de los últimos 3 meses, que la verdad que fueron un desastre absoluto para Rusia en términos de bajas. Sí, quería comentar, estoy de acuerdo que Putin sabe que Trump tiene una debilidad por él, sabe que lo admira y entonces lo va a aprovechar, digamos, en su beneficio. Ahora mismo, el relato, ¿cuál es? De Rusia ha parado los ataques contra la infraestructura energética ucraniana. Hasta hoy han hecho un relato en la propaganda rusa de que 7 drones iban hacia Ucrania y ellos dijeron, ¿cómo vamos a permitir si nosotros dimos la palabra de que iban a impactar? Y entonces ellos mismos derribaron esos drones. ¿Alguien se lo cree? Pues porque nadie Es que se lo cree. no tienen, perdón, no, yo eso lo chequeé, no tienen sistema de destrucción ¿cómo se llama? Ni de cambio de rumbo cuando están en la última etapa. Cuando ya están sobre el territorio ucraniano, ya no hay forma de cambiar, o sea que es una mentira flagrante. Claro, dijeron que uno lo destrozaron con un avión, pues es un caza, otros con el Pantsir, que es un sistema antiaéreo. Digo, es mentira. Si no podéis con los drones ucranianos, que digamos, no vais a poder con los vuestros, con lo que eso conlleva la cadena de mando, es imposible. Pero ¿qué pasa? Que Putin, o sea, Trump se lo va a tragar, va a repetir cada propaganda rusa que diga, la va a repetir y la va a magnificar. Acordaros, cuando lo de Kursk, Ucrania, empezó a sacar sus tropas y empezó Trump a decir de calderos mágicos, de que estaban embolsados no sé cuántos miles de soldados. ¿Vosotros habéis visto a esos miles de soldados? Porque si los hubiera, los rusos lo habrían mostrado. Es que, porque es lo más grande que tendrían en toda la guerra, pero no lo hay. Pero Trump sigue repitiendo lo que él salvó a miles de soldados ucranianos de un embolsamiento que nunca existió. Es que, y ese es el tema. Putin va a aprovechar todo esto a su favor. Va a intentar, obviamente, que Ucrania incumpla este alto el fuego energético, como digamos económico, como queráis llamarlo, para decir, o sea, van a atacar a Ucrania, Ucrania responderá y Putin dirá, ¿ves? ¿Ves, Trump? Ya te decía yo, es que estos ucranianos no quieren la paz. Y Trump, y esto lo digo porque ya hemos visto cómo funciona, saldrá y dirá, corto otra vez la ayuda a Ucrania o la inteligencia porque es que no quieren la paz, quieren la guerra. Porque al final, como bien ha dicho Nacho, este hombre no es siquiera un árbitro, no está de parte de Ucrania. Está desde el minuto uno con Putin y las autocracias. Ujú. Es un mediador entre Putin y Zelensky, sí, pero contratado por Putin. No hay dudas. Y el problema está en que si uno va a lo que está pasando en Europa, insisto, olvidémonos de Trump por un momento. En los últimos 15 días, prácticamente todos los días hubo un anuncio de refuerzo de armamento para Ucrania. Recordando que Estados Unidos no aprobó desde abril del año pasado ningún nuevo paquete. Estamos hablando de abril, está marzo-abril. O sea, hace 11 meses que no se aprueba ningún envío, que hubo un parate porque lo ordenó Trump, que hubo otro freno anterior.
Y Europa le está proveyendo, o sea, le proveyó de la mayor cantidad de armamentos, 120 contra 104.000 millones de euros, y la cuenta sigue creciendo para el lado de Europa. Entonces, vuelvo a la letra chica de lo que decía ayer Putin. Putin está diciendo, quiero que frene todo el armamento. Y sin embargo, Europa es tan criticada. Yo siempre he criticado mucho a Europa porque escucho demasiado a Merkel y a Greta Thunberg, pero hay que admitir que Europa hoy es la principal fuente de refuerzo y la principal fuente de ayuda militar a Ucrania. Así que si salimos de la locura de lo que ocurre en la Casa Blanca, tenemos que ver que en realidad el grueso de la asistencia, el grueso de lo que sucede militarmente, hoy es Europa. Así que cada vez disminuye en importancia relativa el aporte de Estados Unidos, que está bien, son si se quiere, son los armamentos más importantes en algunos rubros, como el Patriot o el HIMARS o los F-16. Pero por ahora, porque en algún lado, si vos decís los HIMARS, bueno, Ucrania está desarrollando sus sistemas. Ni hablar del Neptune, ni hablar de el aporte que están haciendo, por ejemplo, Francia con los Mirage 2000. Entonces hay un cambio, hay como que se va corriendo de a poco y no nos estamos dando cuenta que Europa se está haciendo cargo, se está haciendo cargo. Y lo más importante, le está dando un respaldo político y una capacidad de supervivencia frente al embate unido de dos potencias, Estados Unidos y Europa, y Estados Unidos y Rusia, que sin esa presencia política de Europa sería mucho más difícil. Es más, yo creo que Zelensky tendría que claudicar en muchos puntos de no existir esa Europa que tan menospreciada, pero finalmente está. Aunque los detractores digan que no, Europa está estando, que no es poco. Una pregunta. ¿Creéis que Putin sería capaz de lanzar algún ataque en algún punto de la Unión Europea o de la OTAN a ver cómo responden y tantear a la OTAN o a la Unión Europea? A ver si responden con contundencia o no es A capaz. día de hoy, ¿te refieres? Sí. Yo creo que ahora mismo no. Dentro de X tiempo sí. Él Sí, todavía no sabe. Él está en la tierra movediza. Él todavía no sabe. sí, yo estoy Pero con Olga, que creo que ahora mismo está muy baqueteado, está muy desgastado en Ucrania. El tema, su sistema, digamos, ruso, no es como aquí en Europa, porque hay muchos que piensan, no, bueno, ahora termina la guerra y Rusia volverá al camino europeo, que nunca estuvo, por cierto, y de repente volveremos a ser amigos, volverá el gas barato, volverán los oligarcas rusos por Europa y todos felices y comeremos perdices. No, Rusia lleva desde que está Putin en un camino ultranacionalista que en muchos países serían, ya sabéis, extrema derecha, la pata para arriba, etc., etc., porque incluso tienen algo que en muy pocos países que hay, que es Yunarmia, que son desde bebés casi, te adiestran en el uso de armamento, el odio al diferente, etc., etc. Entonces, en 5, 10, 15 años, Rusia podrá hacer mucho daño en Europa. No sé a qué nivel, porque eso obviamente depende de muchos factores, pero el que crea que porque ahora lleguemos a una paz, un alto el fuego y Rusia ha conseguido X parte del Donbass, de Gerson, de Zaporizhia, ya estará contenta. No, no, no. El lobo, el momento que, o el león, ¿no? Cuando prueba la sangre, quiere más. Ujú. Sí, mi opinión es que no necesariamente la estrategia de Putin sea lanzar un ataque directo. Le bastaría con generar, por ejemplo, un incidente en la frontera bielorrusa-polaca o en la frontera con los países bálticos, como para generar otro foco de tensión que distraiga los esfuerzos de los países europeos. Es muy barato crear un incidente o en Kaliningrado, ¿por qué no? Entonces ahí yo lo veo más posible y mientras tanto va a seguir haciendo otro tipo de ataques, cortes de cables, ciberataques, lanzamiento de inmigrantes a través de las fronteras. Hoy Europa está bajo ataque. Otro ataque, otra forma de ataque es promover a candidatos prorrusos, como lo hace en Rumania, como lo hizo como en España. En España está generando, no me voy a meter en la política interna de España, pero en España está eh,
creando opciones por derecha y por izquierda a favor de Rusia, ¿sí? Puede ser una caja de sorpresas, para no hacer, Sí, no me quiero referir más a más, directamente, pero sí, Putin, a ver, ustedes saben que el virus del cólera, dice que resulta tan, pues, parece que me perdí, pero no, ¿eh? El virus del cólera es un organismo que, nada, que viene de un ambiente marítimo, es una bacteria que viene del ambiente marítimo. Entonces tiene que crear las condiciones para poder sobrevivir y por eso se roba la sal y eso provoca la deshidratación de las personas. Y Putin es eso. Putin necesita, aunque mate al huésped, necesita vivir en el ambiente adecuado porque si no, no sobrevive. Y el cólera es Putin. Putin necesita el conflicto para La sobrevivir, guerra. como el virus del cólera necesita un ambiente marítimo. Entonces, vieron que no me perdí, pues pensaron que hablaba del cólera y me había vuelto viejo y con Alzheimer. No, no. No, pero bueno, creo que sí, que Putin es Expandiendo los eso. dominios también ahora al mundo médico. Cuidado con Nacho. Sí. Es que creo que eso, es que Putin no puede sobrevivir sin conflicto. Y si se termina la guerra en Ucrania y pierde, que no duden que va a empezar de nuevo en Ucrania o en los países bálticos, después de hacer un parate. Porque en el fondo, la doctrina imperial le da más importancia a ese ambiente de expansión, aunque no se expanda, porque tiene mucho que ver con esta cuestión del guerrerismo. Y ahí es donde se junta con el fascismo, en donde la virilidad del combate, como decía Mussolini, que la violencia crea hombres fuertes, ¿sí? Y eso es Putin. Así que conflictos, sí, en tanto exista Putin o alguien parecido, siempre van a haber conflictos. Por eso es importante crear un antibiótico para este virus del cólera, ¿viste? Es eso. Y el mejor antibiótico es unas buenas defensas activas. Tal No cual, sé un si, no sé si, Actimel, como... claro. No, Sí. pero mira, Nacho, Ujú. hay una cosa que bien, me parece muy interesante lo que has dicho, que es con respecto a, al uso de la fuerza por parte de Putin. Cuando hay problemas internos, en vez, digamos, de enfrentarlos, ¿no? O cambiar hacia una democracia, una más libertad para el pueblo, ¿qué es lo que elige? Invado Crimea. ¿Qué es lo que elijo? Hago la Ujú. campaña en Siria. ¿Qué es lo que hago en Georgia? Al final, cuando tú creas una guerra, haces un hombre de paja, un enemigo externo, y la gente, ante el miedo, digamos, se une junto a ti. Pero claro, si ya no tienes guerras, ya no tienes un enemigo exterior, ya te empiezan a mirar, oye, ¿por qué vivo en la miseria? ¿Por qué tengo que, digamos, no poder, o sea, ¿por qué no puedo comprar una docena de huevos y tengo que ir al mercado y comprar huevos por unidades como pasa en la gran parte de Rusia? Claro, eso le empiezas a exigir al político de turno que te lo arregle. Pero si estás en guerra permanente o cada X años hay una guerra, pues no tienes que preocuparte de los problemas internos, ya que la gente sí o sí va a estar junto a ti porque es la guerra de supervivencia, como ha Ujú. dicho día tras día Putin. Y es que Y una justamente una de las... cosa, y una Adelante, Olga. cosa, el tema económico, ¿no? La economía de Rusia ya está funcionando en el régimen de guerra, ¿vale? Las Ujú. industrias y todo esto, la filosofía de esa economía, que nos tenemos que apretar los cinturones y comprar un par de huevos al mes, pero vamos a fabricar bombas, vamos a Ujú. lanzarles sajes y vamos a seguir amenazando. O sea, estamos ahí muertos de hambre y llenos de mierda, porque Rusia es así, pero vamos a enseñarle al mundo la grandeza de los rusos. Y viven Ujú. así, realmente. Es el chauvinismo que ellos han criado durante años, durante el régimen de Putin. Yo tengo algunos comentarios prorrusos, porque yo los borro, ¿vale? En mi blog yo no quiero opiniones. La gente que no tiene cerebro, para mí, no puede opinar, ¿vale? Yo soy muy estricta con esto. Y para mí los prorrusos simplemente no tienen cerebro, no tienen pensamiento crítico, no tienen educación, no tienen visión, no tienen cultura, ¿vale? Entonces, que opinen de la sopita de su madre.
sin calificaciones, ¿no? Así yo pienso, ¿no? Porque yo vivo una guerra, yo sufro mucho y yo las memeces no quiero. Pero cuando me dicen, y es que en Ucrania hay nazis, y es que no sé qué, en Ucrania no hay nazis. En Ucrania ni siquiera hay partidos de la derecha. No existen los partidos de la derecha en Ucrania. En Ucrania Pero, existen ¿cómo le vas a los hacer creer a alguien que, si ellos creen que hay miles, hay 40.000 soldados ucranianos atrapados en Kursk, si están tan ya, peleados con la realidad? ¿Cómo le ya, vas? pero quiero decir que cuando me ponen, escriben las cosas, por ejemplo, en Rusia hay un montón de organizaciones nazis. Hay ¿Mm? gente que sale en la televisión, como el famoso Milchakov este, que sale entrevistado y dice, yo soy nazista. O sea, es una ideología y hay decenas de organizaciones oficialmente nazis. Y esto Ujú. nadie lo cuenta. Y la pobre brigada de Azov, que eran los defensores de Mariupol, es que es el pelele de todo el mundo para decir que Ucrania es un país nazi. Los Bueno, pobres, ahí la historia, yo lo puedo aclarar porque lo investigué. El 2017, los dos líderes de Azov, que eran pronazis, cuando se asimila, reciben la orden de asimilar la brigada Azov al ejército ucraniano, los pero dos eso fue líderes, en el 15, ¿no? en el 15, sí. Incluso al final del año 14. O sea, lo Mariupol lo defendieron en el mayo de Ujú. 2014 y en el Ahí está, 2015. noviembre de 2014, yo también lo investigué, ellos ya se unieron a la Guardia Nacional, que es como el Exacto. policía de Ucrania. O sea, solo tuvieron estos meses de pingui-pongi, porque claro, se metió la gente ahí de todo. Era Y una ahí, y movida cuando, voluntaria. y cuando se fueron los dos nazis, los dos principales nazis, formaron un partido que fueron a elecciones y sacaron un 3% de los votos, como mucho. Uno y Es decir, medio. no, pero solo, a ver, haciendo las municipales, también ahí contaba, llegaron al 3%, pero en las municipales. Entonces, decir que el 97% de Ucrania, aparte eligió un presidente judío y decir que es nazi es bastante ridículo. Y esta parte tampoco investigar la red que se llama Imperio Ruso, que agrupa a 27 organizaciones nazis dentro de Rusia que Exacto. entrenan, que tienen un campo de entrenamiento especial en San Petersburgo, en una oficina, en un campo que es del Estado ruso, y además tienen conexiones con todas las organizaciones nazis suecas, austríacas, francesas. Sí, y celebran festivales nazis en Rusia. O sea, Exacto. vienen Entonces, los nazis neonazis de toda Europa. Sí, sí. y entendiendo qué tan nazis son, entonces ahí va la otra cosa que iba a decir. La guerra le sirve a Putin para declarar un estado de excepción en donde todos tienen que alinearse porque si no son enemigos de la patria. Y además se justifica cualquier medida, porque si defendés la patria se justifica todo. Entonces, Putin necesita el estado de guerra, y ese estado de guerra permanente, ese método político, ¿saben quién lo inventó? Benito Mussolini. Ese concepto es de Benito Mussolini, que se llama la nación movilizada. Entonces, sí, el fascismo pegó fuerte en Rusia, y como hay fascismo, no va a haber paz. Entonces, seguir hablando de negociaciones de paz con Putin es como hablar sobre, no sé, el vuelo de las tortugas. Si quieren, háganlo. Uno ya no quiere perder más el tiempo, ni se quiere tampoco ilusionar con que por las negociaciones se va a lograr algo que se tiene que dirimir en el campo de batalla. Sí, sí. Es que es delirante cuando escuché a Trump hace poco decir que el que no quería la paz era Ucrania, que el mayor obstáculo para la paz es Ucrania. Dices, a ver, es como decir que cuando en el 40 media Francia ya estaba ocupada por los alemanes, que los que no querían la paz eran los franceses, perdóname, es que el que ha entrado en un país vecino es Rusia. Entonces, yo ahí entiendo a Olga. Todos esperábamos que con Trump, con Kamala o con quien fuera,
Ucrania tendría la posición de fuerza, que es cierto, ahora Europa está, digamos, movilizándose, cambiando su forma de entender la seguridad para ser independiente de Estados Unidos. Pero eso lleva tiempo, por desgracia, y Ucrania no tiene, digamos, demasiado tiempo para, pues eso, hacer la guerra y lo que pasa es eso, que desde la posición de fuerza, que es lo suyo, para llevar las negociaciones, ha hecho Trump, pero para Rusia. O sea, ha quitado una semana los envíos de ayuda, ha quitado la inteligencia que estaba proporcionando Ucrania. Claro, es verdad, Trump ha hecho digamos, ha creado una posición de fuerza, pero no para Ucrania, que es su aliado, sino para Rusia, que por lo visto va a ser nuevo aliado de Estados Unidos en estos 4 años. Así es. Bueno, Y dicen que históricamente siempre Rusia ha salvado, hoy los Estados Unidos siempre iban salvando a Rusia, ¿no? Porque les Ujú. interesa, o sea, desde de las guerras y casi desde la guerra turca. De hecho, hay un cuadro de Aivazovsky, creo que fue el final del siglo XIX, ayuda americana entrando al puerto de Feodosia, ¿vale? Porque había o hambre o alguna cosa. Entonces los Estados Unidos, todavía en los tiempos de zar, iban mandando ayuda, luego mandaban ayuda a la Unión Soviética y todo eso, para Sí, tener este bicho, mantenerlo al flote. Y ahora, y Biden de alguna forma también salvaba a Rusia, porque él no quería que Ucrania perdiese esa guerra, pero tampoco que la perdiese Rusia. O sea, tenía ujú. mucho más cuidado, yo creo, que Biden en que Rusia no pierda, ¿no? Porque todo lo, había muchas cosas que podría haber hecho y no lo ha hecho, ¿vale? Entonces, Sí, es una política que persistió, pero con Trump ya se salió como, es que es muy sí. escandaloso, ¿no? De una forma Y, brutal. Dices, eso, y así el, no. Mira, yo solo una cosita, Nacho. Yo con Trump empecé a decir en los directos de la simulación se ha roto, porque es que es lo que parece, que vivimos una simulación y se ha ido todo al garete. Yo nunca pensé, o sea, nunca pensé en decir que Estados Unidos en 2025 iba a defender las tesis rusas o iba a repetir en el despacho Oval la propaganda rusa de la boca del presidente de Estados Unidos. Esta simulación, jamás creería que iba a pasar, pero está pasando. está pasando y vamos a tener que ver cómo soluciona Trump un problema que ya se le está convirtiendo en una rebelión interna porque los republicanos y las encuestas no están diciendo nada favorable de su obsesión por ayudar a Putin. Y cierro con esto. Una cosa es ambicionar las riquezas de Rusia, que sería una opción razonable para explicar por qué Trump está tan interesado, más allá de que hubiese algún video de lluvias doradas y esas cosas. Lo más razonable es pensar que ambiciona los recursos naturales de Rusia, pero para eso tendría que levantar las sanciones a Europa. Si no es un negocio chino, nunca mejor dicho. Ujú. Nacho, te quiero decir que también esas riquezas de Rusia también podría ser un cuento chino, ¿vale? Porque Sí, cuando Trump dice, yo también tengo minerales de tierras raras, pero están a tomar por saco las minerales y están en unos sitios inaccesibles, sin infraestructura, sin nada. O pero sea, tampoco, si, ni si siquiera hubiera sido eso. tan, Ni si siquiera hubiera eso, sido porque el, tan se- el, fácil. el 66% de las tierras raras están las maneja China. O sea, otro dato incorrecto de Trump. Otro dato, que ya están los chinos ahí, yo también, eso Ujú. sí. Entonces, Sí, es como vender humo, o sea, Putin le vende humo a Trump, Trump le vende humo a todo el mundo. Es que estamos ahí como, ¿nos toman por tonto? ¿O es que realmente el público es tan tonto que se lo crea? nos toman Y por tontos o, bueno, o son tontos. Ujú. y bueno, ya hemos visto también la videollamada entre Maduro y Putin, que como se estaban preguntando si le gustaba el café o algo así. No sé exactamente, no me acuerdo cuál es la frase, pero bueno, algo de café. Si vivimos en una Matrix,
el programador hizo una broma y no sé, una broma que la estamos pagando todos porque es una anomalía absoluta lo que está haciendo Trump, es una anomalía Putin y no podemos seguir a estos errores de la historia. Todo tiene que volver a su curso, Ucrania tiene que volver a sus tierras, Rusia tiene que volver a Rusia y Trump tiene que volver a los realities. Ese sería el orden natural de las cosas. Pues bueno, Pues sí. chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, nos vemos otro día, ¿vale? Pues Nada, entonces, que pues entonces un fuerte venceremos. abrazo. Vivimos en un Eh, simulacro, ¿cómo se ha dicho? Fallido, ¿no? Desintonizado, ¿no? Entonces vives en una Al realidad final, que... al final, a los demás estoy viendo que les voy a contagiar eso, lo de la simulación. Hay veces que digo, es que esto, si me lo dicen que es Matrix, Sims o lo que sea, empiezo a creérmelo, porque digo, es que no doy abasto de vivir estos momentos históricos, que cada día parece que vivimos uno y que no para y cada uno es más surrealista que el anterior y dices, mira, yo ya... Estoy cansado de momentos históricos, dame momentos aburridos, dame las noticias de niño muerde Sí, perro y De perro Greta se mea Thunberg. en la farola. Quiero eso. sí. Que queremos ver a las Kardashian, saber qué viste en las Kardashian, sí. Sí. Y al Matrix se le metió el virus cólera Putin 2.0, sí, totalmente. Pues sí, habrá que pues activar bueno, el Avast y limpiar eso. Eso sí. sería lo mejor. Pues, pues lo El dicho, Neptune chicos. Avast. Ujú. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, un Venceremos. abrazo grande. Un Adiós. abrazo a todos, chao, chao. A todos, Chao. incluido Nacho, ¿eh? A mí también.